Dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oremos, Señor, seguimos delante de tu presencia, del trono de la gracia. Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús, sabemos que tenemos acceso a ese trono, el trono del favor inmerecido. Y por ese medio, Señor, venimos a ti rogándote que en esta hora, Señor, hables por tu palabra a tu pueblo, Señor. Señor, que nos enseñe las verdades que hay en estos dos versículos. Señor, y que al conocer estas verdades, tu nombre sea glorificado por nosotros, Señor. Y que al conocer estas verdades, Señor, las pongamos por obra en nuestras vidas. Que nuestra vida sea transformada, acrecentando nuestra fe y nuestra obediencia a ti, Señor. Nuestra confianza en ti y en tus promesas. Asimismo, Señor, que donde haya muerte, Señor, tú produzcas vida. Donde haya un corazón apagado, muerto, Señor, en sus delitos y pecados, seas tú hoy haciéndolo un nuevo corazón, una nueva criatura, que mire a Cristo como su Señor y Salvador y que comience a vivir conforme a tu voluntad. Señor, ayúdame a mí, Señor, en la exposición. Tú conoces todas mis debilidades, mis flaquezas, Señor. Te doy gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, te lo ruego. Y ayuda a mis hermanos también. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Vamos a introducir el sermón de la siguiente manera. No crea que vamos a hablar solamente de la creación. Ese es el tema, pero miren la aplicación que vamos a tener. Hermanos, todos nosotros hemos pasado por momentos en los que sentimos que nuestra vida parece estar fuera de control. Hay ocasiones en las que miramos nuestras circunstancias y todo parece un desorden. Una enfermedad inesperada, problemas en el hogar, incertidumbre económica, laboral, decisiones difíciles o un futuro que no logramos comprender. En esos momentos es fácil preguntarnos, ¿dónde está Dios? Es fácil preguntarnos, ¿Dios sigue teniendo el control? Es fácil preguntarnos, ¿podemos confiar en Él cuando todo parece caótico? Y si somos sinceros, hermanos, esa no es una lucha nueva. El pueblo de Israel también enfrentó circunstancias que humanamente hablando parecían desalentadoras. Habían sido rescatados de Egipto, pero ahora caminaban por un desierto inhóspito, rumbo a una tierra que todavía no poseían. Delante de ellos había obstáculos, enemigos, incertidumbre, fieras. Era fácil pensar que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba en peligro. Y es precisamente, hermanos, en ese contexto que Moisés escribe el libro de Génesis. Aunque el relato nos lleva al comienzo del mundo, su propósito no es satisfacer nuestra curiosidad acerca de cómo fue la creación, sino fortalecer la fe del pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Moisés quiere que Israel levante la mirada y recuerde quién es el Dios que los guía. El Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, gobernó sobre una creación aún desordenada y manifestó la presencia activa de su Espíritu sobre la faz de las aguas. Si Dios, hermanos, tuvo absoluto dominio sobre el comienzo de todas las cosas,
también tiene absoluto dominio sobre la historia de su pueblo. Y su pueblo somos también nosotros. Y esa misma verdad, hermanos, confronta hoy nuestro corazón. Con frecuencia nos desanimamos y desconfiamos cuando nuestras circunstancias parecen caóticas o inciertas. Porque olvidamos, hermanos, que Dios es el soberano autor de toda la creación y que desde el principio nada cuanto existe, nada ha escapado jamás a su dominio, ni dejará de estar bajo su gobierno fiel, cumpliendo finalmente sus propósitos. Por eso, hermanos, el mensaje central de este pasaje es el siguiente. Anote. Porque Dios, oiga, es el soberano autor de toda la creación y gobierna todas las cosas desde el principio, podemos confiar plenamente en Él, aun cuando nuestras circunstancias parezcan caóticas o inciertas. Te lo voy a repetir. Porque Dios es el soberano autor de toda la creación y gobierna todas las cosas desde el principio. ¿Qué podemos hacer? Confiar plenamente en Él, aun cuando nuestras circunstancias parezcan caóticas o inciertas. Entonces, hermanos, surge una pregunta que el mismo texto nos responderá en esta mañana. ¿Cómo nos muestra Génesis 1, 1 y 2 que podemos confiar plenamente en Dios cuando nuestras circunstancias parecen caóticas o inciertas? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Y a medida que avancemos en estos versículos, encontraremos tres respuestas que Moisés dio primero a Israel y que el Espíritu Santo sigue dando hoy a la iglesia. Por lo anterior, nuestro sermón se titula El comienzo de la creación de Dios. Y lo vamos a ver en 3 puntos. ¿Cómo se titula el sermón? El comienzo de la creación de Dios. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Primer punto, el comienzo de la creación de Dios revela su poder y soberanía en la creación de los cielos y la tierra. Segundo punto, el primer punto es ¿qué? El comienzo de la creación de Dios, que revela su poder y soberanía en la creación de los cielos y la tierra. Segundo punto, el encabezado es el mismo. ¿Qué nos revela? Revela su dominio sobre una creación desordenada y vacía. Y tercer punto, revela la presencia activa de su Espíritu sobre la faz de las aguas. Son títulos sencillos que nos ubican inmediatamente en los 2 versículos que vamos a estar viendo. Entonces, primer punto, el comienzo de la creación de Dios, que nos revela su poder y soberanía en la creación de los cielos y la tierra. Y aquí vamos a demostrar una verdad, se la voy a decir de una vez. Vamos a demostrar que toda la realidad creada tiene su origen en el acto creador soberano de Dios. Todo lo que existe, te lo digo de otra manera, tiene su origen ¿dónde? En el acto creador soberano de Dios. Y si usted lee el versículo 1, ya lo hemos demostrado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Pero no, vamos a mirar qué más podemos encontrar en ese versículo. ¿Qué otro atributo de Dios podemos encontrar en ese versículo? Vamos a encontrar qué tiene que ver ese versículo con la redención, con la historia de la redención. Vamos a encontrar cómo ese versículo animó a Israel en el desierto. Y finalmente, cómo nos anima, cuál es la aplicación para nosotros hoy. ¿Listo? Bueno, vayamos entonces a nuestro primer punto. El comienzo de la creación de Dios, que revela
el poder y soberanía de Dios. ¿Y qué vamos a demostrar? Que toda la realidad creada tiene su origen ¿dónde? En Dios, en ese Dios creador y soberano. El relato, hermanos, comienza con una declaración que no intenta demostrar la existencia de Dios. ¿Oyó? El relato comienza con una expresión o con una declaración que no intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la da ¿qué? Por sentada. Moisés escribe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hermano, desde las primeras palabras de la Escritura, toda la atención se dirige ¿a quién? A Dios. Antes de que existiera el universo, antes de que hubiera tiempo, espacio o materia, Dios ya era. El texto no comienza con la creación, sino con el Creador. Eso es lo primero que Israel necesitaba recordar y lo primero que nosotros necesitamos escuchar. Pero miremos por un momento la expresión en el principio. Moisés no está diciendo que Dios tuvo un principio, sino que allí comenzó todo lo creado. Ese fue el inicio del universo, no el inicio de Dios. Él existe desde la eternidad y es completamente distinto de su creación. De modo que todo cuanto conocemos tuvo un comienzo, hermanos. Solamente Dios no lo tuvo. ¿Oyó? Al abrir así el libro de Génesis, Moisés establece una diferencia absoluta, oiga bien, entre el Creador y todo lo creado. Entre el Creador y las criaturas. ¿Sí? Israel había vivido rodeado de pueblos que atribuían el origen del mundo a luchas entre dioses. Acuérdese, ellos estaban ¿dónde? 430 años en Egipto. Entonces Israel había vivido rodeado de pueblos que atribuían el origen del mundo a luchas entre dioses. El hermano John nos comentó en la introducción que habían otros escritos. ¿Sí? Y además se lo atribuían al surgimiento espontáneo de la materia. Pero hermanos, el Dios del pacto revela una realidad completamente diferente. El universo existe porque Dios quiso que existiera. Pero luego Moisés dice algo más. Luego Moisés utiliza un verbo que aparece como el centro de declaración. En el principio, ¿creó qué? Creó Dios. El verbo es creó. Este es el verbo bara, crear, hacer. Este verbo tiene un significado teológico muy profundo, hermanos, pues su único sujeto es Dios. Solo Él puede crear en el sentido que está implícito en este verbo. Nadie más puede crear. Entonces, con este verbo Moisés destaca la acción soberana de Dios al dar origen a todo cuanto existe. Hermanos, Moisés no nos describe, un esfuerzo, una batalla, ni una cooperación con otras fuerzas. Dios solito, Él simplemente ¿qué? Actúa. Él no depende de nadie ni encuentra resistencia alguna para llevar a cabo su voluntad. Ese es nuestro Dios. Hermanos, todo el énfasis recae sobre su iniciativa. La creación no nace de la necesidad, sino de la libre voluntad del Dios soberano. ¿Está oyendo eso? Eso debe humillarnos, debe hacernos humildes. Ahora quiero que observe también el alcance de esa obra creadora. Moisés resume toda la realidad, Moisés resume toda la realidad con la expresión creó los cielos y la tierra. Esta expresión constituye una manera hebrea, hermanos, de referirse a la totalidad del universo. No pretende describir únicamente dos partes de la creación, no señor, sino todo cuanto existe.
desde las alturas de los cielos hasta lo más profundo de la tierra. Todo procede de un mismo acto creador. Y esto es muy interesante, hermanos, porque Moisés no pretende describir todavía cada detalle de la creación. Eso vendrá más adelante en los versículos siguientes. Lo que hace aquí Moisés es afirmar que todo el universo en su totalidad tiene un único origen. ¿Quién? Dios. Nada queda fuera de su afirmación. Allí está todo incluido. Se recalentó mi celular, no aguantó hoy. Bueno, ya está. Entonces, hermanos, ¿qué debía pensar Israel? Porque el libro de Génesis fue escrito para ellos. Eso lo aprendimos en la introducción. Hermano, todo cuanto Israel contemplaba, el cielo sobre sus cabezas, la tierra que pisaban, el desierto que atravesaban y la tierra prometida hacia la cual estaban caminando, pertenecía al mismo Dios creador. Y ese Dios creador, ¿qué había hecho? Los había sacado de Egipto. Hermano, y esto era precisamente lo que Israel necesitaba escuchar. Humanamente hablando, el desierto parecía un lugar donde las promesas de Dios podían fracasar. Lógico, había incertidumbre, había escasez, habían enemigos, habían disputas entre ellos mismos. Sin embargo, Moisés hace que ellos dirijan su mirada mucho más atrás, al comienzo de todas las cosas. Hermano, es como si Moisés dijera, o les dijera a ellos, el Dios que los sacó de Egipto no comenzó a gobernar cuando ustedes cruzaron el Mar Rojo. Él ya gobernaba cuando aún no existía el universo. Y si ese Dios fue poderoso para llamar a la existencia los cielos y la tierra de la nada, eso se le llama ex nihilo, de la nada, no había nada preexistente para que Dios creara los cielos y la tierra. Pregunta, ¿habría alguna circunstancia del desierto que escapara de su dominio? Eso tenía que pensar Israel, hermanos. Para ellos fue escrito. Y mis hermanos, el propósito de Moisés no era simplemente informar acerca del origen del mundo, sino que fortalecer la confianza del pueblo del pacto, o del pueblo de Dios, en el Dios que gobierna toda la historia desde el principio. Ese era el propósito de Moisés. Hermanos, la verdad de que toda la realidad creada tenga su origen en el acto soberano de Dios, ocupa un lugar fundamental dentro de la historia de la redención. La Biblia comienza mostrando a Dios como creador, porque toda la obra de la salvación descansa sobre ese fundamento. Te lo explico. No pensemos que Dios mostró un poder para crear el mundo y que luego necesitó un poder todavía mayor para salvarnos. Aunque hay algunos que lo creemos así. Porque Él hizo el mundo de la nada. Pero para hacer esta nueva criatura, Él tomó esta masa corrupta, llena de pecado, y la hizo santa. Pero bueno, no pensemos que Dios mostró un poder para crear el mundo y que luego necesitó un poder todavía mayor para salvarnos. No, es el mismo Dios obrando con la misma autoridad soberana, el que creó el mundo y el que nos salva. El Dios que llamó a la existencia los cielos y la tierra es el mismo que llamó a Abraham, libertó a Israel, envió a su Hijo y un día hará nuevas todas las cosas. Es el mismo Dios. Hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis no vemos diferentes actos desconectados, sino al mismo Dios llevando adelante un solo plan eterno para la gloria de su nombre y la salvación de su pueblo. Ahora,
Cuando miramos el contenido completo de la Biblia, hermanos, la verdad de que Dios es el creador soberano de todas las cosas encuentra su plenitud o su plena revelación en Cristo. Juan 1:3, Colosenses 1:16. ¿Qué nos dicen estos pasajes? El Nuevo Testamento declara que todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? Por medio del Hijo y para Él. ¿Sí ve, hermano? Aquel que vino a salvar, Jesucristo, el que vino a salvar a su pueblo, no es un simple maestro enviado por Dios. Es el Verbo eterno por medio del cual fueron creados los cielos y la tierra. ¿Oyó? Por eso, cuando confiamos en Cristo, no descansamos en alguien limitado por las circunstancias, sino en el Señor de toda la creación. Ahora bien, esta verdad confronta directamente nuestro corazón. ¿Por qué? Mis hermanos, con frecuencia nos desanimamos cuando nuestras circunstancias parecen demasiado grandes para nosotros. Así nos pasa. Miramos nuestros problemas y sentimos que ya no hay salida. Como si aquello que enfrentamos o estamos enfrentando estuviera, fuera del alcance de Dios. Así vivimos, hermano. Así pasamos etapas de nuestra vida siendo creyentes. Y si no somos creyentes, aún más. Sin embargo, Génesis 1:1 nos recuerda que el Dios en quien creemos no encontró un mundo ya hecho para administrarlo. Él llamó a la existencia todo cuanto existe. Y entonces, si fue poderoso para crear los cielos y la tierra, yo te pregunto, hermano, ¿qué situación podría ser demasiado difícil para Él? Pregúntate eso. ¿Qué problema hay hoy en tu vida que sea más grande que el Dios que creó el universo? No hay ningún problema que sea más grande que Dios. ¿Y sabes cuál es nuestro problema entonces? Nuestro problema no es que Dios haya dejado de gobernar, sino que olvidamos quién es Él. Eso es lo que está pasando. Te lo digo de otra manera, hermanos. El Evangelio en nosotros debería dirigir nuestra mirada al Creador soberano, revelado plenamente en Cristo, para que aprendamos a descansar en aquel para quien ninguna circunstancia es imposible. Te lo repito, el Evangelio en nosotros debería hacernos ver nuestras miradas a ese Creador. ¿A qué me estoy refiriendo? Hermano, ¿tú cuántos años llevas de ser creyente? 1, 2, 5, 15. Bueno, yo te invito hoy que mires tu vida hace 15 años atrás, si tienes 15 años de ser creyente. Si tienes 20, ¿qué era tu vida hace 20 años atrás? Hermano, era un caos, era un desorden, era una vida sin propósito. Bueno, yo estoy hablando por mí mismo. Así era mi vida. Pero el Evangelio me muestra a un Dios que poderoso. ¿Sí? Que pudo transformar un corazón corrupto. O sea, más bien me cambió el corazón. No me transformó el corazón. Me hizo una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto lo hace Dios. Hermano, cuando te miras a ti, lo que tú eres hoy y lo que tú eras hace años atrás, tú ves el poder de ese Dios creador. Por lo anterior, podemos afirmar lo que dijimos al principio.
Toda la realidad creada tiene su origen ¿dónde? En el acto soberano o en el acto creador soberano de Dios, como lo quieras llamar. Toda la realidad creada tiene su origen en el acto creador soberano de Dios. Eso es lo que nos enseña Génesis capítulo 1, versículo 1. Pasemos a nuestro segundo punto. Y ya vimos la aplicación, hermano. ¿Qué problema tienes tú que ese creador soberano no puede resolver? Y si no lo resuelve es porque no te conviene. Y si no lo resuelve es porque Él quiere que tú vengas a Cristo, porque todavía no has venido a Él. Y si no lo resuelve es porque te está haciendo al carácter de su Hijo, está formándote a la imagen de su Hijo. Así que en Dios nunca hay despropósito, siempre hay propósitos. Segundo punto, el comienzo de la creación de Dios, ¿qué revela? Revela su dominio sobre una creación desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿y qué dice el texto? Y la tierra estaba desordenada y vacía. En este segundo punto vamos a demostrar la siguiente verdad. Oiga lo que vamos a demostrar. La condición inicial de la creación permanece o permaneció bajo el gobierno soberano de Dios. La condición inicial de la creación permaneció o permanece bajo el gobierno soberano de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Les enseño una teoría que anda rondando en el mundo cristiano. La teoría de la brecha. ¿Qué dice la teoría de la brecha? Que entre Génesis 1 y Génesis 2, entre Génesis versículo 1 y versículo 2 pasó un tiempo. ¿Y qué pasó allí? El diablo bajó a la tierra y la desordenó. Esa es la teoría de la brecha. Palabras más, palabras menos. Pero nosotros no creemos la teoría de la brecha. Nosotros creemos que la condición inicial de la creación permaneció bajo el gobierno soberano de Dios desde el comienzo. Entonces, después de declarar que Dios creó los cielos y la tierra, hermano, Moisés no pasa inmediatamente a describir los 6 días de la creación. Antes de hacerlo, detiene por un momento el relato y dirige nuestra atención a la condición inicial de la tierra. ¿Sí? El versículo 2 nos dice que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y sigue añadiendo más cosas. Pero paremos ahí. De modo que no es un cambio de tema. ¿Saben por qué no hay un cambio de tema? Porque gramaticalmente hay un conector. Mírense que las palabras sí importan en la revelación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Está hablando de lo mismo, de modo que es la continuación de la misma historia. Si el versículo 1 nos mostró quién es el autor de la creación, ahora el versículo 2 nos muestra en qué condición se encontraba aquello que Dios había creado al comienzo. De modo que la palabra clave en esta sección es condición inicial. Mis amados, Moisés quiere que el pueblo contemple esta escena antes de seguir adelante. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere que el pueblo de Israel contemple eso. No hay todavía un mundo preparado para ser habitado. No hay luz, ni vegetación, ni animales, ni seres humanos. Lo único que se presenta ante nuestros ojos es una tierra descrita como desordenada y vacía. Y mis hermanos, el Espíritu Santo quiso que esta descripción quedara registrada porque era importante para el mensaje que Moisés deseaba comunicar a Israel. Miremos entonces la frase. La expresión desordenada y vacía requiere ser muy bien aclarada. Veamos primero lo que no significa. Escuche bien. La expresión desordenada y vacía no significa, en primer lugar, no significa que la creación fuera mala o defectuosa.
Tampoco significa una creación o un universo fuera del control divino. Moisés no está relatando un accidente ni un fracaso de la creación. Entonces, ¿qué significa, hermano? La expresión desordenada y vacía traduce dos palabras hebreas que juntas describen una tierra aún no organizada ni preparada para cumplir el propósito que Dios tenía para ella. ¿Escuchó? Eso es lo que significa. Una tierra aún no organizada o preparada. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios tenía para ella. Y mis hermanos, Moisés está describiendo el punto de partida de la obra creadora de Dios. Eso es lo que está haciendo Moisés. Describe una creación real, pero todavía incompleta. Oiga bien lo que le voy a decir, que espera la obra ordenadora que Dios realizará en los días siguientes. Eso es lo que nos está describiendo Moisés. Y luego añade, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fíjense bien, hermanos, que el texto simplemente describe una condición. No dice que las tinieblas se opusieran a Dios, ni que el abismo representara una fuerza rival. No dice nada de eso. Y hermanos, y en las culturas del antiguo cercano oriente, era común encontrar relatos en donde el mar profundo simbolizaba poderes caóticos que luchaban contra los dioses. Pero Moisés rompe completamente con esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque aquí el abismo no combate contra Dios, permanece silencioso, completamente sujeto a su autoridad. Las tinieblas tampoco amenazan el cumplimiento de sus planes. Todo permanece exactamente donde Dios ha dispuesto que esté. Dios no se equivocó, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo estaba exactamente donde Dios había dispuesto que esté. De modo que podemos afirmar lo que dijimos al principio. La condición inicial de la creación permaneció bajo el gobierno soberano de Dios. Y hermanos, y eso era precisamente lo que Israel necesitaba escuchar. Mire que todo tiene propósito. Nada es al azar. Nada es el plan A y después vamos a hacer plan B. No, Dios no tiene plan A ni plan B. Dios tiene un plan diseñado y siempre se cumple. Entonces, precisamente Israel necesitaba escuchar eso. Mientras caminaban por el desierto, repito, podían pensar que las dificultades que enfrentaban escapaban al control del Señor. La falta de agua, el hambre, los pueblos enemigos y la incertidumbre del camino podían hacerles creer que el caos gobernaba sus vidas. Podían pensarlo. Y de ellos se quejaron. ¿Cuántas veces se quejó Israel de Dios? Dice la Escritura que se quejaron 10 veces. 10 veces se quejaron contra Dios. Entonces Moisés los llevó al comienzo mismo de la creación, otra vez, y les muestra que aún cuando la tierra aparecía desordenada y vacía, nunca estuvo fuera del dominio del Creador. Ellos debían entender que antes de que existiera un solo ser humano, antes de que hubiera orden y plenitud en la creación, Dios ya gobernaba absolutamente sobre ella. Piense por un momento, hermano, en la importancia de esta verdad para ellos. Moisés no dice que Dios comenzó a gobernar cuando apareció el orden. Nos muestra que su gobierno existía incluso cuando todo parecía incompleto. Y la tierra estaba, no se le olvide ese I. Ese I ahí es importante. ¿Oyó?
Moisés nos muestra que su gobierno existía incluso cuando todo parecía incompleto. Y hermano, esa diferencia es fundamental. Nuestra tendencia es pensar, oiga lo que es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es pensar que Dios reina cuando las cosas marchan bien, cuando entendemos sus caminos o cuando las circunstancias parecen favorables. ¿Sí o no? Esa es nuestra tendencia. Pero Génesis nos muestra o nos enseña que el gobierno de Dios no depende de lo que nosotros percibimos. ¿Oyó? Él sigue siendo rey, aun cuando todavía no vemos el desarrollo completo de su obra. ¿Oyó, mi hermano? Él sigue reinando, aunque usted todavía no vea nada. Y esta historia o esta escena también ocupa un lugar importante dentro de la historia de la redención. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo largo de la Escritura encontramos que Dios frecuentemente inicia sus grandes obras en situaciones que desde una perspectiva humana parecen incapaces de producir esperanza. Así ocurrió con Sara, estéril antes del nacimiento de Isaac, con Israel esclavo antes del éxodo, con el valle de los huesos secos de Ezequiel y finalmente con la muerte de Cristo antes de la resurrección. Sin embargo, hermanos, es importante no imponer estas conexiones al texto de Génesis 1, 2. Pero esto sí establece un patrón que el resto de la Biblia desarrolla progresivamente. ¿Cuál es ese patrón? Escuche esto. El Dios soberano nunca pierde el control de aquello que todavía no ha llegado a su plenitud. ¿Quiere una cita del Nuevo Testamento? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, está hablando de nosotros, que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermano, ¿estás combatiendo contra el pecado? Pues sigue combatiendo, porque el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y bueno, creo que me adelanté. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, comprendemos con mayor claridad que el mismo Dios que comenzó la creación también lleva a cabo una nueva creación en Cristo. Mire su Biblia en 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Ahí está hablando de usted o yo. 2 Corintios 4, 6. Mire lo que dice la Biblia de usted. El apóstol Pablo dice que, haciendo alusión a Génesis capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y sigue diciendo unas bellezas más que no las anoté acá. ¿Está viendo, hermano? Eso es lo que Dios hizo en usted. ¿Cómo estaba nuestro corazón? En tinieblas. Y así como en Génesis 1:3, Él dijo, sea la luz, y fue la luz, así fue la luz en nuestros corazones. Pablo no está interpretando Génesis, sino mostrando que el Dios que obró soberanamente al comienzo, continúa obrando soberanamente en la redención. Así como la creación no quedó abandonada en su estado inicial, tampoco el pecador regenerado queda abandonado en su condición de muerte espiritual. Dios lleva hasta el final la obra que comienza. Y esta verdad confronta directamente nuestro corazón. Hermanos, nosotros, al igual que Israel cuando caminaba por el desierto,
Muchas veces evaluamos nuestra vida únicamente por lo que vemos. Si encontramos enfermedad, conflictos familiares, incertidumbre o puertas cerradas, fácilmente concluimos que Dios ha dejado de actuar. Pero nuestro problema no está en las circunstancias, hermano, sino en nuestro corazón incrédulo. Olvidamos que el mismo Dios que gobernaba la tierra cuando aún estaba desordenada y vacía, sigue gobernando cada detalle de nuestra vida. Nada de lo que hoy nos parece confuso, incompleto o incierto ha escapado jamás de su autoridad. Como dije ahorita, el Evangelio nos llama a descansar en ese Dios soberano, ese Evangelio que nos transformó. Porque así como no abandonó su creación en su estado inicial, tampoco abandonará la obra que ha comenzado en sus hijos. Te recuerdo nuevamente Filipenses 1:6. ¿Qué aprendimos entonces? La condición inicial de la creación permaneció bajo el dominio o gobierno soberano de Dios. Y así llegamos a nuestro tercer punto. El comienzo de la creación de Dios revela la presencia activa de su Espíritu sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2, parte B. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué vamos a aprender aquí? Vamos a aprender la siguiente verdad. La presencia activa, oiga, activa. ¿Qué hacía el Espíritu? Se movía. La presencia activa del Espíritu de Dios manifiesta que la obra creadora se desarrollará bajo la acción inmediata de Dios. La presencia activa del Espíritu de Dios, ¿qué manifiesta? Que la obra creadora se desarrollará bajo la acción inmediata de Dios. Hermano, el Espíritu estaba ahí, sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 3, ¿qué hace? Dice, sea la luz. Y fue la luz. Eso es lo que les quiero decir, pero vamos a ampliarlo un poco. Entonces, después de mostrarnos que la tierra se encontraba desordenada y vacía, con tinieblas sobre la faz del abismo, ¿qué hace Moisés? Moisés dirige ahora nuestra mirada hacia un detalle que llena de esperanza todo el relato. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esperanza. Observen, hermanos, que el panorama sigue siendo el mismo. La tierra continúa desordenada y vacía. Las tinieblas todavía cubren el abismo. Sin embargo, algo ha cambiado en la narración. La mirada ya no se concentra en la condición de la creación, sino en ¿qué? En la presencia de Dios mismo. Repito, la atención ya no está en la condición de la creación, sino en la presencia activa de Dios, preparando la creación para la obra ordenadora que comenzará inmediatamente con el mandato, sea la luz. En medio de aquella escena que podía parecer desoladora, el Espíritu de Dios está presente y actuando. Oyó, mi hermano, antes de que Dios pronuncie la primera palabra de la semana de la creación, Moisés quiere que Israel sepa que el Espíritu de Dios ya está obrando. Ahora, la expresión Espíritu de Dios ha sido entendida tanto por la tradición reformada como por la gran mayoría de los intérpretes cristianos como una referencia al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es cierto, hermanos, que la palabra hebrea que se utiliza ahí es ruá. Puede significar viento, aliento o espíritu. Pero el contexto favorece claramente la interpretación tradicional. Es decir, Moisés no está describiendo un viento poderoso enviado por Dios,
sino la presencia personal y eficaz del Espíritu Santo, actuando desde el comienzo de la creación. Eso es lo que Moisés quiere que veamos. Y creemos, hermanos, que podemos interpretar este versículo así, es decir, que está hablando del Espíritu Santo, porque esta comprensión, hermanos, coincide con el resto de la Escritura. Coincide con el resto de la Escritura, donde el Espíritu aparece repetidamente como aquel que da vida, sostiene la creación y ejecuta las obras de Dios. Por ejemplo, Job 33:4, escuche lo que dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Si ves que sí podemos interpretarlo así, porque la Escritura nos da y el contexto también. De manera que el Antiguo Testamento, hermano, ya anticipa la creación, anticipa que la creación es una obra en la que participó ¿quién? El Dios Trino. Ahora bien, Moisés añade que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El verbo hebreo, hermano, que se usa allí, transmite la idea de un movimiento continuo, cuidadoso y lleno de propósito. Y es la misma palabra que Moisés usó en Deuteronomio 32:11 para describir al águila que revolotea sobre sus polluelos para protegerlo. Entonces, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no es la imagen de un espíritu distante que simplemente observa, sino de una presencia activa, poderosa y providencial, que se dispone a llevarle a creación hasta el fin que Dios ha determinado para ella. Hermanos, son las 11:38. ¿Están cansados? El calor los tiene fastidiados. Porque lo que viene es importante. Así que pellizque a su hermano al lado. Muévalo por el hombro, para que no se pierda lo que le voy a contar ahora. Pellízquelo, despiértelo. Aunque no he visto a ninguno cabeceando hoy. Quiero que escuche esto, hermano, porque esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es el propósito que tenía Moisés con esta imagen del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas? Para responder esta pregunta, quiero traerles la interpretación que hace el doctor Richard Pratt. Richard Pratt es un teólogo presbiteriano y tiene unos videos que se llaman Historia Primigenia, así que los invito a que se los vean. Yo me vi el primero para hacer esta prédica. Él se hace una pregunta: ¿cómo conectó Moisés su ministerio a Israel con la historia de la creación? Y aquí vamos a hacer como un resumen de lo que ya hemos visto. Pero quiero que lo vea como él lo explica, porque es maravilloso. Pregunta: ¿cómo conectó Moisés su ministerio a Israel con la historia de la creación? ¿Cuál era el ministerio de Moisés a Israel? Sacarlos de Egipto, llevarlos a la tierra prometida y enseñarles al Dios del pacto. No solamente era llevarlos para allá, era enseñarles al Dios del pacto. Acuérdense que ellos estuvieron 430 años en Egipto, rodeados de paganismo. Ese era su ministerio. Entonces, ¿cómo conecta él el relato de la creación con su ministerio de Israel? Y para responder esta pregunta, el doctor Pratt divide el capítulo de la creación, que va desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 2, versículo 3, él lo divide en 3 partes. Si usted mira su Biblia, por favor. El relato de la creación va desde Génesis 1 y usted camina hacia adelante y termina en Génesis 2, versículo 3, cuando Dios reposa de toda la creación. En el versículo 31 del capítulo 1 dice: y vio Dios que todo era bueno. Y en el capítulo 2, Dios reposa de la creación, hasta el verso 3. Él divide ese relato en 3 partes. Versículos 1 y 2 que estamos viendo hoy, el mundo caótico. Versículos 3 al 31, los 6 días de orden. Y versículo 1 al 3 del capítulo 2, el mundo ideal.
Esa es la división que hace Richard Pratt. Pero para nuestro interés solamente tendremos en cuenta la primera parte. Espero que el pastor Carlos pueda también abordar este material y les pueda compartir lo que dice la parte del 3 al 31, que es los 6 días de orden. Entonces, para nuestros fines tomaremos solamente el 1 y el 2. Hermanos, para nuestro propósito, el rasgo distintivo, dice Pratt, no lo hace. Para nuestro propósito, el rasgo distintivo más importante de estos dos versículos, Génesis 1 y 2, de Génesis, es la tensión dramática introducida en el versículo 2. ¿Cuál es la tensión? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí hay una tensión. Aquí Moisés describe la tensión dramática entre el mundo caótico y el Espíritu Santo. Ahora, sigue diciendo Pratt. Recordemos que en el versículo 2, Moisés describe la tierra como desordenada o carente de forma. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Por otro lado, describe al Espíritu de Dios sobrevolando o moviéndose por encima. Cuando vemos otro pasaje, oiga bien, aquí es que viene lo importante. Cuando vemos otro pasaje en el que Moisés alude a este cuadro dramático de Génesis, podemos entender cuán significativa es esta escena. Ahora quiero que vaya a Deuteronomio 32, versículos 10 al 12. Vaya buscándolo. Ayúdele al que no sabe buscar, por favor. En Deuteronomio 32, 10 al 12, Moisés usó la terminología de Génesis capítulo 1, versículo 2, para llamar especial atención a la conexión entre el éxodo de Israel y el relato de la creación. 32, 10 al 12. En este texto, hermano, Moisés usó la misma terminología que usó en el versículo 2 de Génesis. Eso es lo que nos está diciendo Pratt. ¿Ok? En Deuteronomio 32, 10 al 12, Moisés usó las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Ahora las vamos a ver. Que usó en Génesis versículo 2. Génesis 1, versículo 2. Leamos Deuteronomio, vamos a leerlo. Deuteronomio 32, 10 al 12. Este es un canto que Moisés está expresando en Deuteronomio 33, comienza el canto. Deuteronomio 31, perdón. Y está hablando de Israel. Está hablando de Jacob. Es un cántico. Y en el verso 10, él dice, le halló en tierra de desierto. ¿A quién halló? A Israel. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Ojo con esa palabra yermo. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Ojo lo que viene ahora. Como el águila que excita su nidada. Revolotea, esa palabra, preste la atención. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Está hablando de lo que Dios hizo con Israel. Lo encontró en tierra desértica, en yermo de horrible soledad. Y después, ¿qué hizo? Lo cuidó como el águila que revolotea sobre su nidada. Y ahora miren lo que pasó. Ahora lo que dice Pratt. Estos versículos son importantes porque de todos sus escritos, este es el único lugar en donde Moisés volvió a usar los términos que traducimos desordenada y se movía. De todos sus escritos que ha escrito Moisés, ¿cuáles escribió Moisés? El Pentateuco. De todo lo que está en el Pentateuco, es el único lugar donde él volvió a usar las palabras que usó en Génesis, versículo 2, las volvió a usar acá en Deuteronomio 32, 10 al 12. Oiga bien, en el versículo 10, la palabra yermo
es la misma palabra que en el versículo 2 se traduce como desordenada. Y es la palabra hebrea tohu. Tohu va tildada en la O, tohu. En el versículo 10 la palabra yermo es la misma palabra que en el Génesis versículo 2 es traducida como desordenada. ¿Ya la cogió ahí? Bueno. Por su parte, en el versículo 11, la palabra revolotea es la misma palabra que en el versículo 2 se traduce como movía. Y es la palabra rahaf. A mí me gustaría hablar hebreo, rahaf. ¿Cómo es, Lucho? Rahaf. Es la misma palabra. La palabra se movía es la misma palabra revolotea. Oiga bien, Moisés puso esos términos uno con otro en Deuteronomio 32 a fin de conectar sólidamente dicho capítulo con Génesis capítulo 1, versículo 2, con el pueblo de Israel. ¿Por qué lo usó? Para conectar Génesis capítulo 1, versículo 2 con el pueblo de Israel. Pero, ¿cómo es que el uso de estos términos establece esta conexión? ¿Cuál es el significado de las palabras yermo y revolotea en Deuteronomio 32, 10 al 12? En primer lugar, dice Pratt, Moisés aplicó el término yermo a Egipto. En el capítulo 32, 10 leemos, Jehová le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Pregunta, iglesia, cuando Israel salió de Egipto, ¿cómo quedó Egipto? 10 plagas, 9 plagas acababan de pasar por Egipto, hermano. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Cómo estaba Egipto? Desordenada y vacía. 2 millones de personas acaban de ir. ¿Está viendo la conexión? En segundo lugar, Moisés usó el término revolotear para referirse a la presencia de Dios con Israel. En 32:11 leemos lo siguiente: lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces, repito, Moisés usó el término revolotear para referirse a la presencia de Dios con Israel, probablemente en la columna de nube y en la columna de fuego, al ir dirigiéndolos hacia la tierra prometida. ¿Sí ven la conexión, hermano? Moisés puso esos términos uno con otro en Deuteronomio 32 a fin de conectar sólidamente dicho capítulo con Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese pero es mío. Sigue diciendo Pratt, Deuteronomio 32 nos ayuda a comprender cómo Moisés veía una situación paralela entre la creación y la liberación de Israel de manos de Egipto. Moisés estaba diciéndole a sus lectores que tanto la creación como la liberación de Israel del cautiverio de Egipto involucraban mundos caóticos e inhabitables. También les decía que Dios se movía en el caótico mundo primigenio de la misma forma en que revoloteaba sobre Israel cuando lo liberó de Egipto. ¿Entendieron? ¿Sí o no? A partir de estos paralelos entre la creación y el éxodo, podemos ver que Moisés escribió acerca del tenebroso mundo caótico en Génesis capítulo 1 y versículo 2, no meramente para decirle a Israel acerca de la creación, sino también para presentar la obra de Dios en la creación como un prototipo, un patrón, un paradigma que explicaba lo que Dios estaba haciendo en favor de la nación de Israel en su tiempo, es decir, en el Éxodo. Hermano, ¿vio la conexión? ¿No la ha visto todavía? Cuando Israel estaba en Egipto,
Egipto era ¿qué? Una tierra desordenada y vacía, una tierra en tinieblas. ¿Qué hace Dios? Lo saca de allá. Y como el águila revolotea sobre su nidada, así los guardó y los guió hasta que llegaron ¿a dónde? ¿Qué leímos hoy en Josué? Israel ya en la tierra prometida, alimentándose del fruto de la tierra prometida. Cesó el maná. Sí prestó atención a la lectura de hoy. Cesó el maná, ya no hubo más maná. Porque ya Dios los llevó ¿a dónde? Al mundo ideal. Todavía sabemos que es el ya, pero todavía no. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Moisés en su relato. Cuando Moisés escribió acerca de la obra original en la creación, lo hizo con el fin de mostrar a sus lectores que no habían cometido un error al salir de Egipto para seguirlo. Por el contrario, el relato de la creación demostraba cómo su liberación de Egipto los llevaba a la porción final del relato de la creación, el mundo ideal en perfecto orden. Génesis 2, versículos 1 al 3. Lo que les acabo de decir, ¿dónde llega Josué? Ya está en la tierra prometida. Se los explico de otra manera. Prac quiere decir que el relato de la creación describe cómo Dios llevó al mundo desde su condición inicial, aún sin forma y desordenada, hasta un estado de orden, plenitud y reposo en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. De la misma manera, la salida de Israel de Egipto no fue un error ni un viaje sin rumbo. Era el comienzo de una obra que Dios mismo conduciría hasta el cumplimiento de sus promesas en la tierra que les había jurado dar. Así como Dios no dejó inconclusa la obra de la creación, tampoco dejaría inconclusa la obra de la redención de su pueblo. Y tampoco dejará inconclusa la obra de redención que inició contigo. Mis hermanos, ¿vieron lo que significaba para Israel el relato de la creación y que el Espíritu de Dios estuviera presente? ¿Sí lo vieron? Para los israelitas, hermanos, mientras caminaban por el desierto, muchas cosas podían parecer inciertas. Había momentos en que las promesas de Dios parecían demorarse, y las dificultades parecían multiplicarse. Sin embargo, Moisés les recuerda, por el relato de la creación, que el mismo Espíritu que estuvo presente al comienzo de la creación continuaba obrando conforme al propósito de Dios. El Dios que no abandonó la creación en su estado inicial, tampoco abandonaría al pueblo que había redimido por su pacto. Hermanos, y aquello era precisamente lo que Israel necesitaba escuchar. Que la presencia de Dios nunca se aparta de la obra que Él mismo ha comenzado. Y esta verdad también recorre la historia de la redención. ¿Sí vieron que siempre hemos hecho la conexión? Para Israel, la historia de la redención, y para nosotros. Esta verdad recorre toda la historia de la redención. El espíritu que se mueve sobre las aguas en Génesis es el mismo que da vida a los huesos secos en la visión de Ezequiel 37. Es el mismo que descendió sobre Cristo en su bautismo para señalar el inicio de su ministerio. Y el mismo que fue derramado sobre la iglesia en Pentecostés. Hermanos, en cada etapa del plan redentor encontramos el mismo patrón. Dios no solo inicia su obra, también está presente para llevarla hasta su cumplimiento. Y esta verdad, hermano, alcanza una expresión gloriosa en el Evangelio. El apóstol Pablo describe, y tengo que recordarlo porque ya lo vimos, pero es que esto es maravilloso. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque es lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra redención. Nos pasó de las tinieblas, del desorden, del caos de nuestro corazón, a que contemplemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Así como el Espíritu estuvo presente al comienzo de la primera creación, también actúa en la nueva creación al aplicar la obra redentora de Cristo a los pecadores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hermanos, ningún corazón puede salir de sus tinieblas por sí mismo. Ninguno. Es Dios quien, por medio de su Espíritu, trae vida donde había muerte espiritual y luz donde solo había oscuridad. Ese soy yo. La misma presencia divina que preparó la creación para recibir la palabra creadora es la que hoy prepara el corazón para recibir el Evangelio de Jesucristo. Y aquí encontramos una respuesta poderosa para nuestra propia condición caída. Lo mismo, con frecuencia nos desanimamos cuando las circunstancias parecen inmóviles. Pensamos que Dios ha dejado de actuar porque nuestros ojos no alcanzan a ver cambios inmediatos. Pero Génesis nos enseña que la actividad de Dios muchas veces precede a la evidencia visible de su obra. De hecho, siempre es así. Antes de que apareciera la luz, antes de que la tierra produjera vida y antes de que existiera el orden que admiramos, el Espíritu ya estaba obrando. Esto significa algo. Escuche esto. El silencio de Dios nunca es ausencia de Dios. Él puede estar preparando aquello que todavía no alcanzamos a comprender. Quizá hoy alguien mire a su familia, mire su salud, mire su empleo, mire su iglesia o incluso su propia vida espiritual y solo vea aguas profundas y oscuridad. Este pasaje nos invita a levantar la mirada. El mismo Dios cuyo espíritu se movía sobre las aguas continúa obrando soberanamente en favor de su pueblo. Nada puede frustrar sus propósitos porque Él siempre completa la obra que comienza. Por lo anterior, podemos decir que la presencia activa del Espíritu de Dios manifestó o manifiesta que la obra creadora se desarrolla bajo la acción inmediata de Dios. ¿Qué hemos visto, hermano? 3 verdades. Toda la realidad creada tiene su origen en el acto creador soberano de Dios. Versículo 1. Número 2. La condición inicial de la creación permaneció bajo el gobierno, bajo el dominio ¿de quién? Del soberano de Dios. Versículo 2a. Y lo que aprendimos ahora, la presencia activa del Espíritu de Dios manifiesta que la obra creadora se desarrolla bajo la acción inmediata de Dios. Eso es lo que hemos aprendido hoy. Concluyamos entonces. Hermanos, Génesis 1, versículos 1 y 2 nos deja contemplando una gran realidad. Antes de que el mundo estuviera preparado para ser habitado, Dios ya estaba allí. Él es el creador de todas las cosas. La condición inicial de la creación nunca escapó de su dominio y su espíritu estaba presente y activo desde el comienzo. Moisés quiso que Israel aprendiera a mirar más allá de las circunstancias y descansara en el Dios que gobierna todas las cosas desde el principio. Esa misma invitación, hermanos, sigue vigente para nosotros hoy. Escuche,
Cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, recordemos quién es Él. Nuestra paz no descansa en que comprendamos todas sus obras, sino en que conocemos al Dios soberano que jamás pierde el control. Jamás. Finalmente, si hoy nos visita alguien que todavía no ha confiado en Jesucristo, quiero invitarle a mirar al mismo Dios que se revela desde las primeras páginas de la Biblia. A eso te estoy invitando. El creador de los cielos y la tierra también es el Dios que envió a su Hijo para salvar a pecadores. El problema más grande de nuestra vida no es el desorden que vemos a nuestro alrededor, sino el pecado que nos separa de Dios. Pero Cristo murió y resucitó para reconciliar con Dios a todo aquel que cree en Él. Hoy usted puede venir a Cristo con arrepentimiento y fe. El Señor, que tiene autoridad sobre toda la creación, también tiene poder para perdonar sus pecados, darle una nueva vida y hacerle parte de su pueblo para siempre. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir con estas verdades que hemos aprendido hoy. Señor, que no se nos olvides que tú eres el Dios que desde el principio tiene todas las cosas bajo su control. Tú eres el Dios que siempre tiene propósitos, Señor, y que cada circunstancia que atravesamos en esta tierra está bajo tu dominio. Y debemos recordar, Señor, que tú eres bueno, santo, justo, perfecto, misericordioso, y que todos tus actos están impregnados de lo que tú eres. Señor, ayúdanos a confiar en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.